Buenos días, mi nombre es Brian Serra Silvestre, matrícula LR 2025-02715, y en esta ocasión voy a hablar sobre la ley de enfriamiento de Newton, un tema muy importante dentro de la física porque nos ayuda a comprender cómo los objetos cambian de temperatura cuando se encuentran en un ambiente con una temperatura diferente. Aunque el nombre pueda parecer complicado, en realidad es un fenómeno que podemos observar todos los días. Por ejemplo, cuando preparamos una taza de café y la dejamos sobre la mesa, notamos que después de unos minutos ya no está tan caliente como lo estaba al principio. Lo mismo ocurre con una sopa, una pizza recién salida del horno o cualquier alimento caliente que dejemos al aire libre. Todo esto sucede porque el calor siempre tiende a pasar del cuerpo que está más caliente hacia el cuerpo que está más frío, hasta que ambos alcancen prácticamente la misma temperatura. Ese comportamiento fue estudiado por el científico inglés Isaac Newton, quien desarrolló una ley matemática para descubrir este proceso. Durante este video explicaré qué dice la ley, cuál es su fórmula matemática, qué representa cada una de sus variables y mostraré varios ejemplos para entender mejor cómo funciona y dónde se aplica. ¿Qué es la ley de enfriamiento de Newton? La ley de enfriamiento de Newton establece que la rapidez con la que un objeto pierde calor depende de la diferencia entre la temperatura del objeto y la temperatura del ambiente que lo rodea. Esto significa que cuando un objeto está mucho más caliente que el ambiente, pierde calor rápidamente. Sin embargo, cuando la diferencia entre ambas temperaturas es pequeña, el proceso ocurre mucho más despacio. Por ejemplo, si una taza de café está a 90 grados y el ambiente está a 25 grados, existe una diferencia de 65 grados. Como la diferencia es grande, el café se enfría rápidamente. Pero después de varios minutos, cuando el café ya está a 35 grados, solamente existe una diferencia de 10 grados con el ambiente porque el enfriamiento será mucho más lento. Eso explica por qué un café nunca pasa de estar muy caliente a temperatura ambiente de un solo golpe, sino que el cambio ocurre de forma gradual. La fórmula la matemática es esta que estaré poniendo a continuación. ¿Por qué ocurre este fenómeno? Este fenómeno ocurre porque la naturaleza siempre busca un equilibrio cuando dos cuerpos tienen temperaturas diferentes. La energía térmica pasa del cuerpo que tiene mayor temperatura hacia el que tiene menor temperatura. Mientras mayor sea la diferencia, mayor será la velocidad con la que se transfiere el calor, pero conforme las temperaturas se van igualando, esa transferencia disminuye poco a poco. Por esa razón el enfriamiento es muy rápido al principio y mucho más lento al final. Como ejemplo número 1 tenemos una taza de café. Imaginemos una taza de café recién preparada. Su temperatura es el inicial de 90 grados Celsius. La habitación donde se encuentra está a 25 grados Celsius. Al colocar el café sobre la mesa, comienza inmediatamente a perder calor hacia el ambiente. Durante los primeros minutos, la diferencia entre ambas temperaturas es muy grande. Por eso el café se enfría rápidamente. Pero después de un largo tiempo, la temperatura baja a 70 grados, luego baja a 55, más tarde a 40, finalmente se aproxima poco a poco a los 25 grados del ambiente. Este ejemplo demuestra perfectamente cómo funciona la ley de Newton. Como ejemplo 2 tenemos un plato de sopa. Ahora pensemos en un plato de sopa recién preparado. La sopa tiene una temperatura de 80 grados Celsius. La habitación está a 24 grados Celsius. Al principio observamos que sale mucho vapor porque la sopa pierde calor rápidamente.
Después de algunos minutos, el vapor disminuye. La temperatura baja hasta 60 grados, luego 45 a 30 y finalmente se aproxima a los 24 grados del ambiente. Ese comportamiento ocurre exactamente por la ley del enfriamiento de Newton. Otras aplicaciones, además de los ejemplos anteriores, la ley de enfriamiento de Newton tiene muchas otras aplicaciones. Se utiliza en la industria para controlar la temperatura de las máquinas. También se emplea en la fabricación de alimentos para conocer cuánto tiempo tardan en enfriarse antes de ser empacados. En los hospitales ayuda a controlar la temperatura de algunos equipos médicos. En laboratorios permite estudiar la transferencia de calor entre distintos materiales. Incluso en la ingeniería se utiliza para diseñar sistemas de refrigeración más eficientes. Como podemos ver, no es solamente una teoría matemática, sino una herramienta que tiene muchas aplicaciones prácticas. Y como conclusión, para finalizar, podemos decir que la ley del enfriamiento de Newton es una de las leyes más importantes relacionadas con la transferencia de calor. Esta ley nos enseñó que la rapidez con la que un objeto cambia de temperatura depende de la diferencia entre su temperatura y la temperatura del ambiente. También aprendimos que el enfriamiento ocurre rápidamente al principio y luego cada vez más despacio hasta alcanzar el equilibrio térmico. Además vimos ejemplos sencillos de una taza de café y un plato de sopa, así como una aplicación muy importante. En conclusión, esta ley nos ayuda a comprender muchos fenómenos que observamos diariamente y demuestra cómo la matemática y física pueden aplicar en situaciones de la vida real. Muchas gracias por su atención. Esta ha sido mi participación.